Les estaba diciendo que tuvimos la oportunidad de nacer y de crecer en países con una cultura judeocristiana. O sea, cuando nacimos, nos dieron la oportunidad de conocer que Jesús nació de la Virgen María y de José, que nació en un pesebre, que Jesús es el Hijo de Dios, que vivió en esta tierra durante aproximadamente 33 años y que luego murió por nuestros pecados. Creemos que Jesús resucitó de los muertos y que estuvo unos días más en esta tierra y luego ascendió al cielo, donde ahora nos ha prometido que volverá y regresará por nosotros. Si hubiésemos nacido en esta parte del mundo, pues tendríamos quizás otras creencias desde niños. Creeríamos en un hombre llamado Siddhartha Gautama, quizás, que es el mismo Buda. Y creeríamos en que todo es un proceso de encarnación y de reencarnación y hasta que llegamos a un mantra, a una iluminación. Si hubiésemos nacido en la India, la zona más poblada de este planeta, pues de pronto creeríamos en una cantidad de deidades, en animales como deidades, en elefantes, en muchas otras cosas, más de 500 deidades, que ellos tienen más de 500 dioses. Si hubiésemos nacido quizás en otra área del planeta, tal vez de pronto pudiésemos tener la concepción de que no existe un Dios, de que simplemente Dios está en todas las cosas, en la naturaleza, en la piedra, todo lo que el panteísmo predica. Pero tú y yo, que estamos aquí conectados, pues nacimos en una cultura donde nos enseñaron a creer en Jesús, a creer en Dios, a creer en la Biblia como el libro de nuestra fe. Ahora déjame preguntarte, en el camino de tu vida cristiana, en el camino de tu relación con Dios, ¿han habido momentos en que has dudado? ¿Han habido momentos en que lees historias o te cuentan historias y tú dices, eso está como difícil de creer? Me voy a algunas de las historias que están en las Sagradas Escrituras y que están allí plasmadas. La Biblia dice, por ejemplo, que un hombre de casi 100 años, junto con una mujer de más de 90 años, quedaron en embarazo y tuvieron un hijo. Eso, desde ya, desafía mi mente y desafía mi entendimiento. Y dice, un anciano ya, y la Biblia es muy clara al decir que ya habían pasado su edad de tener hijos y que además de eso ella era estéril. Entonces ya lo habían intentado muchas veces y no habían podido tener hijos. Pero sigo leyendo y de repente encuentro en las Sagradas Escrituras que se envía un diluvio que destruye todo el planeta, excepto una familia que está en una embarcación y que durante aproximadamente un año y un poco más estuvieron allí flotando y esperando que las aguas descendieran hasta que volvieron a recomenzar la tierra. Escuchamos historias como de fuego caer del cielo y destruir ciudades como Sodoma y Gomorra. Y si nos vamos más adelante hacia el Antiguo Testamento, allí hablamos de un hombre que oró y el cielo se abrió y descendió fuego del cielo y consumió todo lo que había allí. Y puedo seguir contando historias, la de un hombre cuando abre el mar y el pueblo cruza en seco. Y luego cuando me voy al Nuevo Testamento, empieza la historia del Nuevo Testamento diciendo que un ángel visita a una mujer y le dice, María, llena eres de gracia, el Señor te ha escogido y estarás en embarazo y tendrás un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Hasta ella misma pregunta, ¿cómo yo voy a tener un hijo si ni siquiera me he casado? Y luego, para llevar más esta historia un poco más a lo profundo, el prometido de María escucha a María decir que está esperando un hijo y que ese hijo es del Señor, es de Dios. La Biblia no especifica muchas cosas, solo dice que José trató de ocultar un poco las circunstancias y aunque la ley decía que había que abandonarla, él quería hacerlo de una manera discreta. Pero esa noche José tiene un sueño y en el sueño un ángel le dice, toma a tu mujer, no tengas miedo, porque el hijo que ella espera es el Hijo de Dios. Y el siguiente versículo de la Biblia simplemente dice, y José se levantó y tomó a María como su esposa.
La Biblia no habla de aquellos momentos cuando estos hombres dudaron. La Biblia no habla de aquellas circunstancias cuando ellos de pronto dijeron, yo voy a tener un hijo a los 90 años, como en el caso de la esposa de Abraham, de Sara. La Biblia no habla específicamente de todas las reacciones humanas, pero yo estoy seguro, estoy plenamente seguro porque soy humano y porque ellos también fueron humanos, que en determinados momentos dudaron y que en determinados momentos de pronto era difícil creer. De pronto cuando tú lees la Biblia y dice que Jesús caminó sobre el agua y que Pedro se bajó de la embarcación y pisó el agua, uno dice, espérame, eso no cuadra con mi lógica humana. Si yo me paro en el agua, por mi peso me voy a hundir. Pero puedo seguir más adelante y ver que Jesús, dice la Biblia, resucitó a una persona que estaba muerta como Lázaro y que llevaba 4 días ya en la tumba. Y cada historia, cada pensamiento nos desafía en nuestra creencia, en nuestra humanidad, diciendo es real, es verdad. Y luego la historia de la Biblia dice que Jesús murió en una cruz, que fue allí en ese momento crucificado y luego fue puesto en una tumba. Y después de que fue puesto en una tumba, al tercer día Jesús resucitó. La Biblia dice que en el momento en el que Jesús murió, la tierra tembló, los cielos se oscurecieron y que hubo silencio en la tierra. Pero 3 días después, la Biblia ahora habla de una resurrección y de que Él está vivo. Historias que desafían nuestro fundamento humano, nuestro raciocinio. Y es posible que yo le esté hablando en este momento a alguien que me está escuchando allí al otro lado de la pantalla y que diga, sí, pastor, yo soy creyente, yo voy a la iglesia y por momentos yo he sentido mucho la presencia de Dios. Ha habido momentos cuando no tengo duda de que Dios existe, cuando es una realidad, cuando es como si alguien me negara que yo tengo mamá. Yo sé que yo tengo mamá porque vengo de ella, porque nací de ella, porque ella me crió. Y así lo veo a Dios. En algunos momentos lo he sentido palpable su presencia, he visto su respuesta. Pero también ha habido momentos cuando de repente dudo, cuando de repente me cuesta creer, cuando oro y mis oraciones no tienen respuesta, cuando le pido a Dios un milagro y Dios no responde a ese milagro. Cuando le pido a Dios que sane a mi familia, que sane a mi padre y me llaman y me dicen que mi padre todavía tiene esos episodios que últimamente está teniendo y digo, ¿dónde está Dios? ¿Será que esto sí es real? Quizás tú como ministro, como pastor, como padre, como madre, como joven, en algún momento de tu vida has puesto en tela de juicio la palabra de Dios, las historias de la Biblia e inclusive la misma presencia de Dios. Y déjame decirte, a veces vivimos en un cristianismo donde es inflexible, ¿verdad? Y lo que es inflexible, si tú lo tratas de doblar, se parte. Y a veces no nos animamos en una iglesia a hacer preguntas o a nuestros padres porque pensamos en la reacción que de pronto ellos puedan tener. ¡Ay! ¿Qué es eso? Pídale perdón a Dios. Usted está siendo incrédulo. Uy, usted está siendo una incrédula. ¿Qué es eso? Eso es pecado delante de los ojos de Dios. Y algunas veces preguntar circunstancias así en una iglesia o en un ambiente cristiano van a ponerte como si, ay, este es el rebelde, este es el anatema, el pecado oculto, el apóstata, el que está sacando otras ideas. ¿Quién sabe qué libros estará leyendo? ¿Quién sabe qué circunstancias estará teniendo? Y te tildan y no te dejan ser como tú eres. Hoy le he pedido a Dios que a partir de este momento tome un control absoluto de este mensaje y que durante estos minutos el Señor pueda llegar a fortalecer nuestra fe, que podamos empezar a creer aún en medio de las dudas, aún en medio de la cantidad de preguntas que podamos tener, que así como la Biblia habla de que hombres, aún cuando dudaron, como José quizás, cuando le dijo que tomara a su mujer por esposa y que ese hijo era hijo de Dios,
Y él, después de tanto silencio, después de tantas generaciones que habían pasado desde la promesa de que iba a venir el Mesías y que ahora su esposa justamente fuera la madre del Mesías, estoy seguro que él dudó. Pero aún así él avanzó, dice la palabra de Dios. Aún así le creyó a Dios. Y yo quiero hoy en este mensaje desafiar tu fe, desafiar tu conocimiento, desafiar aquellos principios que has creído hacia el bien. Porque si las dudas son bien utilizadas, las dudas en lugar de alejarnos de Dios pueden ser un catalizador que fortalezca nuestra fe como nunca antes. Y le he pedido a Dios que fortalezca mi fe, la de mi familia, la de mis hijos, la de ustedes que están escuchando este mensaje, que a través de esta reflexión que hoy Dios ha puesto en mi corazón, tú puedas terminar esta noche y decir: tengo dudas quizás, sí Señor, tengo preguntas, sí Señor, pero creo que tú existes, pero creo que tú estás a mi lado, pero creo que tú eres real. Quiero que me acompañen rápidamente a las Sagradas Escrituras. Voy a ir al libro de Mateo, el capítulo 28. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, el capítulo 28, y voy a leer los versículos del 1 hasta el 6 para que veamos lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 6. Voy a ir directamente a la resurrección del Señor. Pasado el sábado, el séptimo día de la semana, cuando amanecía el primer día. ¿Cuál es el primer día? Sunday, el domingo, es el primer día de la semana, recuerda eso. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. No sé si la Biblia habla de la otra María, la mamá de Jesús, o María, la hermana de Lázaro, que él menciona allí, María Magdalena. No sé, habían varias Marías en la Biblia, pero dice María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor bajó del cielo y quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Pero el ángel le dijo a las mujeres: no tengan miedo ustedes. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. Ya no está aquí, porque tal como lo había dicho, Él ha resucitado. Venid y ved el lugar donde yacía. Y muchas veces como cristianos fundamentamos nuestra fe en estos de versículos, sabiendo que aquel que es nuestro líder espiritual venció la muerte y que resucitó. Creemos por fe que Jesús resucitó, que estos textos son literales, que hubo un terremoto, que el ángel descendió, que su vestido era como el relámpago, que su vestido era blanco como la nieve, y que le habló a las mujeres y les dijo: ya no está aquí. Lo creemos en nuestra fe y lo creemos en nuestra vida cristiana. Ahora, quiero que le pongan atención a esto. Después de la resurrección de Jesús, Jesús se le apareció aproximadamente 14 veces a la gente durante los días que estuvo antes de ascender al cielo. Y luego dio la gran comisión. Ustedes conocen la gran comisión, ¿verdad? Por tanto, id y predicad este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, enseñándoles lo que yo les he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Esa es la salvación, esa es la razón por la que somos cristianos. Creemos que Cristo Jesús resucitó, creemos que está vivo y que regresará. Y que mientras esa regresa, mientras lo volvemos a ver, debemos predicar el evangelio y debemos llevar a otros a los pies de Cristo Jesús. Lo creemos. Sin embargo, muchos pasan por alto que antes de la gran comisión hubo una experiencia de los discípulos y una experiencia que quedó descrita en la Biblia en el versículo 16 y 17. Mateo capítulo 28, versículo 16 y 17 dice la palabra de Dios: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y atención con el versículo 17. Versículo 17, subráyenlo. Cuando lo vieron, ¿a quién? A Jesús. Lo adoraron. Y ahí hay una frase que me sacudió.
pero algunos dudaron. ¿Están conmigo? Pero algunos dudaron. Unos lo vieron, todos lo vieron y todos lo adoraron. Y dice la Biblia, pero algunos dudaron. En esta serie que he comenzado hoy, que la he titulado Cuando me invade la duda, he pensado en esos momentos aun cuando vemos otras personas adorar a Dios, cuando vemos otras personas orar y tener fe en su relación con Dios, en nuestro corazón nos invade la duda. Esos momentos cuando hay silencio de parte de Dios y pensamos en nuestro corazón, ¿será que Dios sí existe? ¿Será que todo esto que me enseñaron mis padres en este país, en Colombia, en México, en Venezuela, en Chile, aquí donde yo nací, lo que me enseñó mi papá, lo que he aprendido los sábados en la iglesia, lo que he aprendido los domingos en la iglesia, lo que he aprendido desde niña o desde niño, ¿es real? Yo recuerdo tanto una experiencia que viví en la ciudad de Zacatecas, en el estado de Zacatecas, en México. Y me acuerdo tanto que cada año hacen una procesión y pasan por enfrente del pueblo llevando a la Virgen de Guadalupe y llevando muchas otras cosas. Y delante de la Virgen de Guadalupe ese día había un hombre vestido como un demonio y con un látigo asustando a los niños. Y a mí me llamó mucho la atención que frente a algo tan sagrado hubiese algo tan profano. Y entonces le pregunté a una persona que estaba allí y le dije, discúlpame, ¿tú eres de aquí? Me dijo, sí. Le dije, ¿me puedes explicar por qué va una persona vestida de diablo delante de la procesión? Entonces llegó y me miró y me dijo, la verdad, yo no sé, no tengo ni idea. Entonces fui y le pregunté a otra señora que se veía que disfrutaba las procesiones y le pregunté y le dije, discúlpeme, yo no soy de acá, ya usted nota mi acento, es diferente. ¿Hace mucho viene usted a estas procesiones? Y me dijo, desde niña, desde pequeñita. Le dije, bueno, entonces usted sí es la persona indicada pues para responder la pregunta que tengo. ¿Por qué delante de algo tan sagrado, delante de todo lo que traen allí atrás y todas las cosas, viene una persona vestida de diablo asustando a los niños? Y esa señora se me quedó mirando, se quitó sus lentes en ese momento. Ella tenía una camándula en su mano y me mira y me dice, la misma pregunta se la hice a mi padre cuando era niña y nunca me supo responder. La verdad no tengo la menor idea. Y muchas veces nosotros simplemente creemos en algo porque mi papá me lo dijo, porque mi abuelo se lo dijo a él, porque mi bisabuelo le enseñó o lo obligó a que debía de hacerlo. Y así es el camino de nuestra relación con Dios, simplemente por una experiencia que otros me dicen tener. Pero la realidad es que muchas veces nosotros no entendemos el contexto de las circunstancias. Y por eso cuando llegan momentos de duda, nos ahogamos, nos sentimos culpables y algunas veces nos sentimos hasta avergonzados. He conocido personas que me dicen, es que estoy preocupada y preocupado porque empecé a dudar de la existencia de Dios. Y algunos dejan de ir a la iglesia no porque Dios no sea bueno, sino porque tienen preguntas que no se sienten seguros de hacer. A ver, seamos realistas. ¿Por qué dudamos como hombres? ¿Por qué dudamos en nuestra humanidad? Quizás yo te voy a dar 3 razones. La primera es porque muchas veces tenemos preguntas que no podemos contestar, que no tienen respuesta. Y empezamos a dudar. Empezamos a dudar y empezamos a crearnos cosas en la mente que decimos, ¿será que es real? La segunda razón por la que nosotros dudamos es porque a veces vemos circunstancias que no nos parecen justas. Situaciones en las que uno dice, pero ¿por qué a esa persona le está yendo bien y por qué a esta persona que es tan buena le está yendo mal? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? Y empezamos a dudar de que Dios sea bueno y de que Dios existe. Y la tercera razón por la cual nosotros dudamos muchas veces es porque tenemos heridas que no hemos podido sanar.
circunstancias que hemos vivido, que no hemos podido olvidar. Y entonces uno empieza a dudar de que Dios esté allí, de que Dios sea el sanador, que Dios sea el que todos los pastores o el sacerdote o mis padres me han dicho que es. Algunos cristianos, como lo dije al principio, son inflexibles. Y ante esas dudas, simplemente te tildan de apóstata, de que ya te estás alejando de Dios. Algunos padres, cuando sus hijos les preguntan circunstancias, le dicen, no pregunte bobadas, solo crea y listo. Y con esas respuestas pensamos que es suficiente, pero las dudas quedan allí en nuestros hijos. Hay niños nuestros que crecen yendo a la iglesia y que de repente dicen algo que contradice lo que la Biblia dice, y nosotros, en lugar de estudiar con ellos, en lugar de despejar sus dudas, los atacamos. A veces ellos tienen amigos en la escuela, en la universidad, que no creen y se desafían en su crecimiento y se desafían en sus preguntas. Y dicen, ayúdame, yo quiero saber, quiero defender mi fe, pero necesito más que simplemente historias. Necesito una fe que pueda pasar más allá. Quizás a ti una persona en la iglesia te ha herido, te ha lastimado, o has visto un líder caer y tu fe se ha puesto en débil y has empezado a dudar. A veces suceden cosas malas en tu vida que te rompen. Pero vuelvo a repetir, tus dudas, si se manejan correctamente, pueden llegar a ser un catalizador para una fe más fuerte. Yo quiero que entiendas algo y quiero que subrayes esto en tu corazón y en tu mente. Y si quieres, escríbelo en las redes sociales. Pero la fe no es un destino. La fe es una jornada, es un viaje. A veces nosotros pensamos que con ciertas circunstancias que hagamos y con el bautismo y con todo, voy a recibir como grado mi fe. Eres una persona que tiene fe. Y la realidad es que la fe se va desarrollando en el camino de la vida y como un viaje en el camino de nuestra relación con Dios. Y en ese viaje va a haber desvíos y en ese viaje va a haber circunstancias en donde quizás te pierdas. La iglesia y el hogar deberían ser los lugares donde te sientas más seguro para hacer preguntas. La iglesia y los hogares deberían de ser los dos lugares donde te sientas más segura o más seguro para hacer preguntas. Hay una diferencia muy grande entre fe y creer, porque a veces lo ponemos al mismo nivel. La fe es un regalo de Dios. Y el creer no es lo mismo que la fe. ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios en Santiago 2:19? Dice, si tú crees que hay un Dios, muy bien, porque aún los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen, pero eso no significa que tengan fe. La fe es poder llevar. La fe no tiene ausencia de dudas. La fe es saber sobrepasar y sobrellevar esas dudas que tienes en tu vida. Los demonios creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, pero no tenían fe. Es posible tener una teología correcta, es posible tener las creencias correctas, ir a una iglesia que tenga buenos fundamentos y no tener fe. La fe, dice Efesios capítulo 2, versículo 8, es por la gracia, dice, por gracia has sido salvo, porque es a través de la fe, y esto no de vosotros mismos, sino que es un regalo de Dios. La fe es un regalo, un caminar con Dios. Así que empezar a creer, a fortalecer tus creencias acerca de Dios, es un proceso que va a través del tiempo, a través de la vida. Es un proceso en el que muchas veces vas a equivocarte, en el que muchas veces vas a cometer errores en tu creencia. Tu fe no es un destino, no es el objetivo final, sino una jornada, un viaje. Habrán dudas, habrán desvíos, pero la fe más fuerte no es una fe que nunca duda. La fe más fuerte es una fe que crece a través de las dudas. Y vuelvo a repetir esa frase. La fe más fuerte no es una fe que nunca duda. La fe más fuerte es una fe que crece aún a través de las dudas. Saben, cuando Jesús había resucitado, sucedió una escena con un personaje que nosotros conocemos. Acompáñenme al Evangelio según San Juan, por favor, el capítulo 20.
Y voy a leer los versículos del 24 y 25. Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuarto libro del Nuevo Testamento, el capítulo 20, y vamos a leer los versículos del 24 al 25. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios. Escuchen esto. Ya Jesús había resucitado. Y ya los discípulos lo habían visto. Pero uno de los discípulos todavía no lo había visto. Y miren lo que dice la Biblia. Tomás, llamado el gemelo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y cuando los otros discípulos le contaron, hemos visto al Señor, él contestó, si no veo la señal de los clavos en sus manos y pongo mi dedo allí y mi mano en su costado, no creeré. Saben que nosotros hemos sido bastante crueles con Tomás. Nosotros a veces cuando una persona no cree le decimos, ya está igualito que Tomás. ¡Qué incrédulo! Y llamamos a Tomás el incrédulo, pero ¿saben una cosa? Yo creo que Tomás no es que era incrédulo, es que era humano. Es normal dudar. Él había visto a Jesús morir. Él había visto a Jesús crucificado. Él había visto cómo le atravesaron sus manos y cómo con una lanza, o sea que estuvo hasta el final cuando vio que le atravesaron su costado para ver si Jesús había muerto. Él había visto que Jesús había expirado, sintió como la tierra se estremeció y vio cuando lo bajaron y lo llevaron a ser llevado a la tumba. Y ahora llegar y que alguien diga, hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Y un momentico, hermano, un momentico, a mí ese cuento de que ustedes lo han visto, yo no lo creo hasta que yo no meta mi dedo en sus orificios de las manos o mi mano en la llaga de su costado. Y es que Tomás en realidad no era que estuviera diciendo, hombre, yo quiero meter los dedos a ver si es verdad. No. Lo que él estaba diciendo es, yo no creo. Yo tengo dudas. Ustedes me están diciendo que lo han visto y están todos emocionados. Pero yo hasta que no lo vean, no lo creo. Y a veces nosotros en el camino de nuestra fe interponemos, y siempre yo le he predicado que fe hay que creer para poder ver. Mientras que en el camino de la vida uno ve para poder creer. Y es normal. Sin embargo, es normal también que en el camino de tu fe, que en el proceso de tu fe tengas dudas. Tomás las tuvo. Y si ustedes leen la historia de Tomás no era incrédulo. Si ustedes leen algunas de las experiencias que Tomás había vivido en su experiencia anterior, se dan cuenta de que él era quizás uno de los que más tenía fe. Hay una frase de Oswald Chambers que quiero que recuerdes en estos momentos en tu vida. La duda no siempre es una señal que un hombre está mal. Puede ser una señal de que está pensando. Si no dudas, ¿cómo vas a averiguar cosas? Si no preguntas, ¿cómo vas a saber la respuesta si te quedas callada o te quedas callado? Una vez estaba Tomás allí con Jesús y lo vinieron a llamar porque Lázaro estaba muerto. La Biblia dice que llevaba ya 4 días muerto y Jesús llega y dice, vamos porque Lázaro ha muerto y me alegro que ustedes no hayan estado allí para que crean. Y la Biblia dice en el capítulo 11 de Juan, el versículo 14 al 16, dice que Tomás, en el versículo 16, que también lo llamaban Dídimos, le dijo al resto de los discípulos, ¿vamos nosotros también a morir con él? Miren, Tomás era un hombre que siempre se hacía preguntas. Tomás era un hombre que siempre estaba buscando una respuesta a sus necesidades. Cuando Jesús en el Juan capítulo 14 les dijo, voy a prepararles un lugar, al lugar donde yo voy a prepararles un lugar para ustedes, Tomás enseguida replicó, pero es que no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Tomás era una persona que quería fortalecer su fe. Tomás era una persona que quería saber la realidad de las cosas. Tomás solo quería saber por sí mismo
lo que estaba sucediendo. Hace unos días viví como padre una experiencia que yo estoy seguro que muchos de ustedes, los padres que están aquí conmigo, también han vivido. Y es cuando uno de nuestros hijos nos pregunta acerca de Dios. Mi hijo Ian, el mayor, a sus 6 años, ya me hizo una pregunta que normalmente pues yo me la hice cuando tenía como 9 años. Pero ellos van más rápido. Y me dice, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Primero le preguntó a mamá. Y mi morena le dijo, tu papá te va a responder. Y me lo echó a mí. Y cuando yo llegué me dice, es que tu hijo tiene una pregunta. Y le digo yo, a ver, cuéntame. Cuando llega y me dice, papá, ¿quién creó a Dios? Yo no esperaba tan rápido esa pregunta y no me había preparado. Papá, ¿quién creó a Dios? Y yo como pude humanamente traté de responderle a mi hijo y decirle, hijo mío, Dios ya estaba, ya existía antes de la creación. Sin embargo, en su mentecita de niño y aún en mi mente de un hombre adulto, uno se pregunta, bueno, ¿y Dios cómo existió? Y eso es uno de los misterios que Dios nos responderá cuando estemos cara a cara con Él. Hay misterios y hay preguntas, Ian, y hay preguntas, familia, que no van a ser respondidos en esta tierra, pero preguntarte te ayuda a llevar hacia Él. Preguntarte quiere decir que estás buscándolo más, que quieres saber quién es Él, saber cómo es Él, saber qué es lo que Él hace. Eso fortalece tu fe, eso fortalece tu caminar con Dios. Tomás miró y él dijo, ¿cómo yo la verdad, hasta que no meta mi mano en sus llagas y en sus heridas de las manos y mi mano en sus llagas, no voy a creer? ¿Y saben qué hizo Jesús? Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios por esto. Quiero que escuches lo que dice el versículo 20, el capítulo 20 de Juan, versículo 26 al 28. Juan capítulo 20, versículo 26 al 28 dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. A mí me encanta esto, saber que Tomás, a pesar de que dudaba, ahí estaba. Y yo le doy gracias a Dios porque tú que estás escuchando este mensaje, a pesar de que has dudado, como también me ha pasado a mí, aquí estamos. Y aquí estamos creyendo en un Dios que creó el universo, y creyendo en un Dios que abrió el mar, creyendo en un Dios que envió un diluvio y envió fuego del cielo, creyendo en un Dios que nació de una virgen llamada María, creyendo en un Dios que murió en la cruz por nosotros y que resucitó y volverá por nosotros. Porque a pesar de la duda, lo que significa fortalecer nuestra fe no es la ausencia de dudas, es saber atravesar esas dudas creyendo en Cristo Jesús, es dando esa esperanza, el beneficio de la duda. Eso fue lo que hizo José. Vi un ángel en mi sueño y me cuesta creer lo que está pasando, pero avanzo y le creo a Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Tengo 99 años. Y he dudado, y en el camino de mi fe, cuando Dios me prometió que iba a ser papá, me adelanté con mi mujer y me metí con otra mujer y tuve otro hijo, pero yo sé que ese no es el hijo de la promesa. Y le crees a Dios hasta el final. Yo no he visto caer una gota del cielo, dijo Noé, pero voy a construir una embarcación porque va a llover. Y llovió. Moisés tocó el mar y el mar se abrió y el pueblo pasó en seco. Y Moisés, hasta que no tocó, no vio el mar abrirse. Y si tú no tocas, no vas a ver el mar abrirse. Y Jesús vino hasta donde estaba Tomás, dice el versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban dentro y con ellos estaba Tomás. Y aunque las puertas estaban cerradas, vino Jesús, subraya eso, vino Jesús y se puso en medio y le dijo, pasa vosotros. Y luego le dijo a Tomás, fue Jesús el que fue a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, y acerca tu mano y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío, alabado sea el nombre de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios no está distante de tus dudas.
En un momento Tomás estaba dudando y al siguiente momento estaba exclamando y glorificando el nombre de Dios. Jesús no es un salvador distante. Él está dispuesto a ser tocado. Si te sientes lejos, Él vendrá a ti. Él te está buscando. Tú puedes cuestionarte, tú puedes luchar, tú puedes batallar, tú puedes dudar, porque los que más han dudado generalmente se convierten en los mejores creyentes. No tengas temor de dudar, no tengas temor de luchar y de struggle con tus creencias. Simplemente avanza. Ay, el Salmo 23 dice, aunque pase por el valle de la sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahí no dice, aunque viva en el valle de la sombra. A veces estamos en una sombra de dudas, pero la Biblia dice que aunque ande, aunque camine, aunque pase, la grandeza de una fe está en pasar a través de esas dudas, en seguir adelante, porque el enemigo tratará de usar las dudas para alejarte de Dios, pero Dios puede usar tus dudas para acercarte más a Él, como lo hizo con Tomás, allí en ese lugar. Dios les dijo, ahora vayan ustedes y prediquen. Y entre esos estaban Tomás, porque quiero que recuerdes que tus dudas no descalifican tu fe. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. La fe no es la ausencia de dudas. Fe significa vivir a través de las dudas. Aunque ande por el valle de sombra o de muerte, andar significa pasar, moverte, cruzar, avanzar. Habrán valles de sombra, habrán valles de duda en ti como madre, en ti como padre, en ti como joven. Sí, habrán dudas, pero camina a través de ellos. No te quedes en la incredulidad, no te quedes en la duda. Avanza en el nombre de Jesús. Camina a través del valle, mantente caminando, sigue preguntando, sigue buscando y Dios te encontrará. Ven a Jesús. La fe es un viaje, no es un destino. Así que yo quiero hacerte una invitación en estos momentos para terminar este mensaje. Si en estos momentos te estoy hablando y tienes dudas, ven a Jesús. Si estás pasando por un momento de dolor y estás sufriendo, ven a Jesús. Si sientes que estás inseguro o insegura en tu fe, en tus creencias con Dios, ven a Jesús. Si tal vez tienes muchas preguntas y dices, es que tengo muchas preguntas, ven a Jesús. Si tal vez tienes muchas luchas y pecados ocultos o secretos, ven a Jesús. Si la iglesia te lastimó, ven a Jesús. Porque nada te podrá separar del amor a Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé la experiencia que estás viviendo en este día. Pero lo que sí sé es que Dios colocó este tema y esta serie que hoy comenzamos en mi corazón para que te la dijera. Porque Dios no te juzga por esas dudas que tienes. Bien manejadas esas dudas te acercarán y te fortalecerán tu fe. Y así como Tomás tenía dudas y Jesús vino a él, hoy Jesús viene a ti para responderte esas preguntas, para darte paz. Y aunque hayan dudas, aunque hayan momentos en los que tengas muchas preguntas que no puedas contestar, la fe no es la ausencia de las dudas, sino en aprender a caminar a través de ellas. ¿Estás dispuesta o dispuesto a caminar aún cuando dudes? Si estás dispuesto, quiero que lo escribas en este momento allí en tu corazón, en el chat, allí donde estamos en Facebook Live. Y puedas decirle, Señor, aunque dude, creeré en ti. Aunque dude, seguiré avanzando. Aunque tenga dudas, sé que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Dios
haga resplandecer hoy su rostro sobre ti. Que Dios alce sobre ti su rostro, tenga de ti y de los tuyos misericordia y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y seguimos conectados con Jesús en esta nueva serie. Si ha sido de bendición para tu vida, compártela. Comparte la serie con otras personas. Unos minutos después de este mensaje es subido en YouTube, porque hay personas que no tienen acceso al Facebook, y lo subimos a nuestro canal de YouTube. Hay páginas de empresas que tienen estos mensajes, como la Fundación Colombia con Buenos Ojos. Allí en esas páginas puedes compartirlo con alguien para que ellos también lo vean. Y si tú que me estás escuchando tienes preguntas o tienes un motivo de oración o hay algo en tu vida que quisieras que juntos lo dialogáramos con Jesús, escríbeme a mi correo. El correo personal mío es PR de pastor, P de papá, R, Cárdenas, @me.com. prcardenas@me.com. Ahí me puedes escribir y oraremos juntos acerca de esos pedidos o esas circunstancias que tienes. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Un feliz resto de sábado y de fin de semana. Dios les bendiga.